Amigos de Mirada Sur, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan de Dios Zapata Ruiz. Tengo 54 años, originario de esta ciudad, San Cristóbal de las Casas, de padre san cristobalense y mi madre ismeña oaxaqueña. Bueno, básicamente, como diríamos, lo traigo en la sangre. Desde los primeros meses tal vez comencé a escuchar ya lo que era radio. ¿El por qué? Porque mi padre es locutor también, él lleva 54 años como locutor de radio, entonces lo escuchaba a él practicar en la casa y lo escuchaba en la radio. Ya después tuve oportunidad de estar en la cabina con él cuando nos llevaba, hacía sus programas de radio y ahí estábamos escuchándolos. Y ya más adelante pues comencé a jugar también, ¿no? Como a querer ser como papá, ¿no? Seguir ese ejemplo y me ponía a hacer pues mis locuciones ahí solo. Y me ponía a practicar la lectura en voz alta, la improvisación y de repente parafraseando comerciales de televisión o de la radio. Pero nada que dijéramos ya de manera formal. Pasó el tiempo y ya como a los 16 años, bueno, no mentira, antes, él creó un programa infantil en una estación de radio en la XRA y nos dice a mis hermanos y a mí, necesito de ustedes. Y le digo, no, pero es que a mí no me gusta hablar. No, dice, pero lo tienes que hacer. Dice, para que me ayudes. Y dije yo en ese, lo tienes que hacer, dije, bueno, está bien. Y ya fuimos, ¿no? Y varios, pues niños de esa época, que eran también hijos de compañeros locutores de mi papá. Entonces, ahí se comenzó a hacer el programa infantil, no recuerdo qué tiempo, pero era cada sábado. Ya con el paso del tiempo, como a los 15 años, ya comencé a hacer yo solo, de repente en el cuarto mis locuciones, comenzar a grabarme. Y curiosamente quería yo escucharme, no imitando, pero quería yo escucharme, pero no como a mi papá, sino que a otro locutor, pues ícono de San Cristóbal de las Casas también, Salvador Camacho. Y yo lo escuchaba a nuestro amigo y maestro, pero quería yo ser como él. Entonces hubo alguien que me dice, bueno, en tu casa tienes una voz también, ¿y por qué no como él? Le digo, tal vez porque lo escucho a diario, porque lo he escuchado practicar, porque he ido con él a los programas. En cambio, le digo, a don Salvador, pues no lo conozco, me lo he imaginado. Entonces tal vez por eso he querido como que tener esa forma que él tiene. Y ahí comenzó. Ya a los 19 años, 18 años, hubo la oportunidad de entrar como operador de cabina a la XERA, que en ese tiempo era Radio Comunidad Indígena. Curiosamente tenían programas después de las 9 de la noche, cerraban transmisión a las 11 o 12, pero no había operador, pues antes era todo manual. Entonces nadie quería ese horario y me hablan a mí, oye, ¿te gustaría ganarte unos pesos? Entonces yo viendo la parte eso de, bueno, dije, pues me voy a ganar mis primeras monedas, le entro. Y llegué a la RA a ser operador de cabina de 9 de la noche a 11. Curiosamente el primer programa sí lo escuchaba yo. Recuerdo bien, era un programa que enviaban de la Ciudad de México de Radio Educación con la voz de Emilio Bergendi. Y después un programa que se hacía en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, que se llamaba ay, ese me fue el nombre, bueno, pero era un programa de leyendas y cuestiones así. Entonces, pues, digo, el primer programa sí lo escuchaba. El segundo ponía las cintas, porque eran en cintas de carrete, ponía el programa y le bajaba el volumen. Entonces ya calculaba el tiempo que terminaba, ¿no? Pero en ese inter de que estaba pasando el programa, yo me ponía frente al micrófono a estar jugando de que estaba yo en el programa de radio. Alguien me vio ahí de los compañeros en alguna ocasión y dijeron, denle la oportunidad que dé la hora. Entonces ya me llamaban y me decían tal día, no hay locutor, vas a operar, te vamos a pagar, pero vas a estar dando la hora después de cada canción. Y así empecé. La cosa es que pasaron después de un año, que nada más daba la hora en algunos momentos que cubría,
me dicen, ¿te gustaría hacer un programa de radio? Le digo, sí. Bueno, pues comienza a practicar porque ahora vas a dar el nombre de la canción y la hora. Entonces dije, bueno, ya voy avanzando, ¿no? Y así, ese fue el proceso. Y creo que era el proceso que con lo que los locutores de hace, quiero pensar, de 30 años hacia abajo, de esa manera iniciábamos, nada más dando la hora. De ahí en RA ya llevaba yo 3, 4 años aproximadamente como operador de cabina. Hubo la oportunidad de hacer un programa de radio con dos amigos, Juan Carlos Román, que él ya no siguió en la radio, y con Liliana Penagos, que pues es ahora sí de todos conocida, ¿no? Que ella de luego se pasó a WM y ella sí continuó ahí. Hicimos el programa tal vez como espacio de un año, y ya pasado el tiempo, pues ya me daban la oportunidad, ya tenía yo mi programa musical de todos los géneros. Y de esa manera se me fue quedando, ¿no? La idea ya de ser locutor. Y ya iba yo haciéndome, por decir, un estilo propio. Aunque el estilo era muy apegado a mi papá y al tipo de locución que tenía la RA, que era porque la RA pues era una estación no comercial, era más una estación de radio entre cultural y comunitaria. Entonces el tipo de locución es diferente. Después ya de aproximadamente, ¿qué sería? 14 años de estar de operador y haciendo programas ahí en la RA, comencé a conducir algunos programas de las escuelas, de la elección de reinas de las escuelas, eventos que se hacían en las discos, y como que fui tomando otro estilo. Ya hubo la oportunidad luego de entrar a WM, que era Radio 640, y entro en el proceso de ser operador de cabina, después de 3 meses, la hora, y así el mismo proceso, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí ya, tu saludo, la canción y la hora. Entonces yo ya era feliz, dije, no, pues ahora sí me escuchan, ¿no? Ya después, no recuerdo qué tiempo pasó, me dicen, ahora ya puedes comentar algo sobre el saludo o la canción, pero breve. Bueno, entonces ya comencé a soltarme. Ya se dieron cuenta que, pues que ya tenía más tablas, ya estaba más, por llamarlo profesional, mi locución. Comenzaron a decirme, ahora vas a ser el descansero de la estación. Cubría a los compañeros que estaban de vacaciones o que tenían permisos. Y ahí es cuando comencé ya a tomar un estilo diferente. Pues ya la radio comercial tiene uno que ser más ágil, más ameno, no tan pausado como la radio cultural o comunitaria. Entonces fui creándome ya un estilo diferente, escuchando a Salvador Camacho, al maestro Hugo Robles, al maestro Jorge Alejandro Díaz López, escuchaba también a Félix López, que es compañero de nosotros también, al licenciado Óscar Sánchez, y a la misma Liliana Penagos la escuchaba. Entonces ya me iba yo contagiando de eso, de ser un locutor ya más ameno. Y así con el tiempo, ya de ser descansero, me dan un programa los domingos por la mañana de 2 horas, que era pura marimba, y esos mismos domingos, de 2 a 4 de la tarde, me dicen, vamos a quitarle los tríos que tiene, pero no le vas a romper el esquema del auditorio, que es un auditorio adulto. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? Y me voy con chachachá, danzones, mambo y todo ese género. Y había gente que me decía, ¿qué tal cómo está mi locutor de la gente adulta? Y había un compañero que me decía, es que no, yo no me hago, dice, a mi edad soy mayor que tú, dice, yo no me hago conduciendo un programa de ese género musical como lo haces tú a tu edad. Y entonces dije, bueno, entonces como que estoy rompiendo esa parte, ¿no? De que los jóvenes, solo en programas musicales de la juventud, ¿no? Y así se fue dando esa oportunidad. Por X motivo de cuestión económica, que no teníamos un pago, pues, alto, por decirlo, ni constante, pues tuvimos que salir y buscar ya un trabajo más formal, ¿no? Y ya me dediqué
a la cuestión de las ventas, pero a las conducciones también de 15 años, de bodas, algunos masivos de feria. No dejaba del todo lo que era la locución. Ya hubo la oportunidad de integrarnos a una estación de radio que está todavía al aire, del maestro fallecido y amigo de nosotros, Ricardo Valdivieso, y ahí comenzamos a hacer otro programa. Después se dio la oportunidad por el impulso de él, con mi papá y mi hermano, y dijimos, bueno, hagamos una estación de radio. Y es donde se comienza a formar Mágica FM, que antes estaba en la 97.9. Y ya después de eso, pues yo prácticamente me quedo al frente. Por decir la imagen de la estación y la voz principal, mi papá. Las relaciones públicas y parte de la publicidad era mi hermano. Entonces yo era la conducción, la producción, pero también buscaba la cuestión publicitaria. ¿Y en qué año fue eso, perdón? Eso se vino dando, precisamente estamos cumpliendo 15 años. 15 años. O sea que en el 2010, ¿sí? En el 2010, vamos a hacer los 15 años en septiembre, 24 de septiembre precisamente. Y comenzamos. Pero desde que la iniciamos, platicábamos con mi hermano y mi papá, bueno, ¿qué tipo de radio vamos a hacer? Yo quería hacer una juvenil con algo de contenido, pero contenido suave, light, ligero. Mi hermano, pues más joven, decía, no, que algo más juvenil. Y mi papá en su estilo decía, bueno, tenemos que hacer una mezcla de todo. Comenzamos a hacer esa mezcla y nos comenzamos a dar cuenta, bueno, al menos yo me comienzo a dar cuenta, digo, habemos muchas frecuencias de radio, después de WM, de XRA, y casi todas sonamos igual. Casi todas tenemos la misma programación, porque no todas las estaciones alternativas tenían barra programática en sí. Me ocurre a mí hacer la barra programática, no tanto como ocurrencia, sino como instrucciones e indicación de mi papá. Pues él tenía el conocimiento de la RA, había sido operador, locutor, de ahí se convirtió en productor y toda esta capacitación la tuvo en la Ciudad de México. Entonces él ya sabía cómo armar la barra programática de una estación. Entonces comencé yo y dije, bueno, vamos a comenzar a tomar horarios, en ciertos horarios a ponerle los géneros musicales. Y sí, comenzó la gente a tomarle importancia a la estación, pero no dejábamos de ser, por decir que sonábamos igual. Y había quienes decían, ¿saben qué dice? Son una Suprema en pequeñito. Entonces yo me quedé, una Suprema en pequeñito, dije, bueno, entonces tenemos que quitarnos ese estilo. Dije, pues la escuela la traemos, ¿no? Dije, tenemos que quitarnos el estilo. Comenzamos a modificar y digo, bueno, la radio no solo debe de ser eso. Y empecé a buscar historia de la radio, cómo nace la radio. Y me doy cuenta, pues, que no era realmente la radio no era musical, sino que era parte de la vida de la ciudadanía donde la gente aprendía. Entonces dije, tenemos que hacer eso sin sonar escuelita. Y habían amigos y compañeros que me decían, oye, pero ese tipo de radio no se consume. Es muy difícil. Y realmente sí es difícil. Comienzo a ponerle cápsulas de cultura, de ciencia, de la cultura de nuestra ciudad, la historia del estado de nuestro país, de tecnología. Y escuchaba comentarios que algunos decían, qué aburrido. Otros, no, qué interesante, existe esa propuesta, ¿no? Y escuchaba en diferentes puntos de la ciudad y en algunos otros lugares con amigos, compañeros, que decían, bueno, es que la radio, bueno, la televisión ya no ofrece nada. Ya no hay producción, no hay contenido, pero en las radios estamos igual, son pura música. Entonces dije, no, de aquí me tengo que agarrar para comenzar a sonar diferente. Y fue que comenzamos a incluir programas. Recuerdo que entró el maestro Luis Guillermo Mena Domínguez
con su programa Palabra de Colibrí. Él es cuentacuentos, pintor, dibujante. Y platicando con él me dice, pues podemos hacer un programa así, pero quiero que interactúes conmigo. Entonces comenzó a hacer un programa donde se aprendía y comenzamos a captar un auditorio adulto de a lo mejor de 35 años en adelante. Y decía, bueno, ¿y hacia abajo qué hacemos? Comenzamos a ver programas que fueran juveniles. Creo yo que la audiencia juvenil huye de Mágica y perdemos ese auditorio cuando comienzan a escuchar los programas con contenido, porque estaba Palabra de Colibrí, y entra también Oscar con su programa el corrido del tío Pony, que era lectura y música. Y la música de él era en español e inglés, pero retro, y era muy seleccionada su música. Él, una persona, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Ciudad de México, y comienza él a captar otro tipo de auditorio. Pero también me doy cuenta que si teníamos 100 radioescuchas, con estos dos programas se volvieron 70, por decir. Después hay la oportunidad de poner un programa de salud. Se incrusta un programa de salud con un médico, con cápsulas y todo. Y igual me doy cuenta que el auditorio ya era nuevo, pero adulto. Y cuando buscábamos publicidad con los posibles patrocinadores, nos decían, es que su estación, a lo que yo le vendo, a la gente que yo le vendo son jóvenes. Son de 35 o 30 años para abajo. Y como que la programación que tienen es de 35 hacia arriba. Y me encontraba con ese obstáculo de que no conseguíamos el patrocinador por eso. Pero no me dejé caer tampoco y dije, bueno, regresamos a lo comercial y a hacer la música, los programas de siempre. Seguimos en ese paso y mi papá, teniendo su programa musical, hace otro programa que se llamaba Música, Magia y Cultura. Leyendas, cuentos, fábulas regionales del estado y del mundo entero. Y con música también, muchas ocasiones, con covers de voces locales. Y fue que dije, bueno, ¿es difícil? Sí. ¿Nos está costando captar un auditorio? Sí. Y sobre todo lo que mantiene económicamente también, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Y comenzamos ya a colocar otros programas. Ya, por ejemplo, está el médico veterinario Miguel Ángel Aguirre con su programa de Inforvet, el programa de Juan Ranulfo Ruiz Suárez de Herbolaria. Estaban también, habían otros programas de un compañero, Alberto Molina, y él hablaba dentro de la música de los 70 y las historias de esa época y lo que él vivió con su familia de la niñez. Entonces era un programa que nutría, que conocía uno cosas de la ciudad y comenzamos a captar más auditorio. Entonces me doy cuenta también que nuestro auditorio no era solo de una línea de ideas o pensamientos, sino que teníamos una diversidad. Comenzamos a meter música de trova y teníamos el auditorio. Empezamos a colocar música de mambos, danzones y teníamos el auditorio ahí. Entonces comienzan los comentarios y nos dicen, sí son como su eslogan, porque el eslogan de Mágica dice tan diferente como tú. Y yo les decía, bueno, gracias. Sí, dice, tienen música que ya no suena en las estaciones de radio, programas que no hay en las estaciones de radio. Y no es jactancia o arrogancia, pero a raíz de eso hubieron estaciones, compañeros que dijeron, bueno, le vamos a apostar a
una parte de lo que ellos están haciendo. Y comenzaron algunas estaciones ya a meter programas de salud, algunos de otra índole, jurídicos y todo. Pero sí nos encontramos con esa parte de que aprovecharla, que San Cristóbal tiene esa diversidad de muchos estados, de muchos países, gente con otras ideas, incluso a veces hasta para hacer comentarios, decíamos, a ver, ¿de qué manera lo manejamos los comentarios? Para no herir la susceptibilidad del local, porque decían, no, es que el pensamiento de esta persona pues está diferente a lo que San Cristóbal está acostumbrada. Yo decía, bueno, pero aquí convivimos todos. ¿Considera, Juanito, que usted ya encontró, digamos, cuál es como la clave para que esa barra programática, que es tan diversa como usted lo dice y que es algo que a mí me llama mucho la atención, tenga ese gran auditorio, porque sí lo tiene, ¿no? Un gran auditorio, un gran público radio escucha, o considera que todavía está en proceso de transformación y que está viendo para dónde ir, o por ahora está, digamos que ya encontró, digamos, como la clave? Yo digo que ya encontré la clave, darle un poco a todos, darle un poco a todos, tanto que también tuvimos programas infantiles, pero un programa infantil diferente a lo que normalmente escuchamos. ¿Por qué diferente? Porque estaba la música, pero también los chiquillos tocaban temas que muchas veces decimos, eso es para adultos. Ustedes no tienen por qué hablar de eso todavía, ¿no? Eran niños que estaban en quinto y sexto año de primaria, pero ya hablaban, por ejemplo, de ecología, ya hablaban de algunas cuestiones de derechos, de obligaciones, hablaban también, por ejemplo, de vialidad, hablaban de medicina, de programas, de enfermedades, a lo mejor para que únicamente pues, los adultos teníamos conocimiento de cierta forma. Y el programa, mucha gente lo escuchaba y decía, se nos hace raro un programa infantil con contenido que los adultos hablamos, dice. ¿No será ese que está desfasado la edad de los niños? Y yo, o sea, sí en los comentarios, que él los entendía, pero que en realidad, pues no era que estuviéramos desfasados, sino que teníamos que darle la voz a ellos y entender nosotros los adultos que también los niños pueden hablar de cosas que solamente son de adultos. Claro, con sus límites, ¿no? Exacto, sus límites llevados de la mano, dirían. Ahora, si ya le encontramos, ahí nos vamos a seguir quedando en ese punto de ser que escuchemos al que piensa en cuestiones religiosas, pues no nos metemos. A veces hacemos comentarios porque es necesario hacerlos. También no podemos quedarnos y darnos la vuelta, ¿no? Pero incluimos y tratamos de hacer que el comentario no hiera a nadie, sino que podemos escuchar al católico, podemos escuchar al evangélico o a las demás religiones sin ningún temor, sin ningún morbo, sin nada. Juicio tampoco. Exacto, ni estar emitiendo juicios, sino como eso, yo siempre he dicho, si en una familia de 5, papá, mamá, 3 hijos, pensamos diferente, ahora, ¿por qué no una comunidad? Entonces, en esa comunidad tenemos que aprender a escuchar otras ideas, otros puntos de vista y retomar de ahí lo que nos puede servir y lo que no nos pueda servir, pero que no es lo mío, dejarlo ahí, siempre respetando esa parte. Si usted pudiera definir cómo es la propuesta de Mágica FM, ¿cómo lo podría usted definir brevemente? Podría definirlo como una estación diversa, así. Una estación con diversidad, nada más. Algo que me llama mucho la atención es que en casi todos los programas hay mucha interacción con el público, ¿no? Y es algo que uno pudiera decir a esas alturas, la radio, que ya se considera que es un medio que no es escuchado, pero que con su propuesta yo sé que es todo lo diferente, está proponiendo todo lo diferente. Sin embargo, hay mucha interacción con el público. Me gustaría que nos comentara acerca de cómo se da esa interacción. Bueno, esa interacción se da también a raíz de
que escuchaba los comentarios de nuestros radioescuchas y de un compañero, ya también con una trayectoria amplia en radio, en producción radiofónica, el licenciado Óscar Sánchez, que en alguna ocasión platicando con él me decía, te he escuchado, te escucho desde que iniciaste en la otra casa, dice, y te escucho ahora. Pero ¿sabes qué? Dice, hay que romper ese acartonamiento. Y yo decía, bueno, el acartonamiento. Y le pregunté así directo, le digo, ¿a qué se refiere? Dejar de ser el san cristobalense de siempre, dice, el propio para hablar. Entonces ya fue que le capté y dije, la escuela que traía maestro Hugo, maestro y todos los locutores de antaño de San Cristóbal. Sí, dice, es una escuela buena, la escuela que tuvieron ellos era la escuela que venía del centro, pero ahora ya estamos en otro momentos. Me costaba romper ese hielo. Y en una ocasión, en uno de los programas, era una canción, Me gustaría vivir contigo, algo así decía el título. Y se me ocurrió y dije, a ver qué pasa. Y yo le dije, caray, no se vaya a enojar tu novio, que quieras vivir conmigo. Y le digo, no, perdón, es el nombre de la canción. Me resbalé. Y hasta ahí quedó, ¿no? Hasta ahí quedó. Me llega un mensaje, me llega otro y veo que eran de personas que normalmente no escribían. Y me lo dijeron. Primera vez que escribo, pero es que esta vez me causó tanta risa lo que dijo. Dice, y qué bonito, dice que se haga eso. Entonces dije, eso es lo que necesita más la gente. No solo es la voz solemne, digamos, seria, es ¿no? propia, sí, como dice, ¿no? Y dije, o sea, ya esa propiedad tenemos que quitarnos sin insultar, sin llegar al morbo, al doble sentido. Entonces dije, y por ahí comenzó, y de repente me decían, ¿puede mandar el saludo a mi novia que se llama Carla y dígale que la quiero mucho? Yo dejaba el saludo y les decía, bueno, oye Carla, ¿no será que por ahí quiere que le invites algo hoy? Por eso mucho amor y el saludito y empezaba la interacción. Entonces me daba cuenta y dije, bueno, eso es lo que le gusta a la gente. O sea, no caer repito, en vulgaridad, pero sí en el reír. Y de repente, por ejemplo, decían, yo les decía, bueno, una tarde fría, y alguien me dijo, sí, dice, fría, dice, está bien triste. Y se me ocurre decir, a ver, no, la tarde no está triste, el triste eres tú, ahora sí que discúlpame, ¿sabes qué? Y empiezo y les digo, quítense de la cara, quítense el nombre de esa marca de carro, cambien. Y me escriben ahí, ¿qué marca de carro? Ahorita al aire se los voy a decir, le escribí. Y yo esperando y ya 3, 4 personas y me dicen, sí, le digo, es que cuando me dicen, es que está triste la tarde, hasta yo así lo siento que me están hablando, le digo, está triste la tarde, mira, y hasta la cara ponen así, le digo, no, quitemos la cara, le digo, ¿cómo se escribe Yeta? Les digo. Y me empiezan a mandar mensajes y audios. Le digo, pues nos quitemos eso, le digo, tan sencillo y tan fácil. Y empecé, entonces me di cuenta que sí podía romper ese acartonamiento que me decían. Entonces dije, bueno, pero también tiene que ser cuidadoso, claro, porque está uno en una línea claro, de perder el respeto al público o que el público también pueda hacerlo hacia nosotros, ¿no? así es. Y considero que eso también ha sido una clave importante de Mágica FM, de esa cercanía con la gente, ¿no? Porque hasta llegan a tener confianza de escribirle, de comentarle, de decir, pasa esto en mi barrio, ¿no? Aunque no esté dentro del programa, pero Sí, hay esa cercanía y esa confianza, ¿no? sí, exactamente. Entonces, no, y yo decía, bueno, ¿cómo lograr que la gente tenga eso, la confianza? Y en alguna ocasión dije, bueno, ¿y si se hace un programa solo de denuncias o solo de quejas? Y ya platicando con la familia, con mi hijo sobre todo, me dice, no, porque va a sonar muy, ya de programas hechos así, dice que ya hay. Uh-huh. Entonces lo que la gente quiere es escuchar la música y que se escuche su queja.
o que se escuche su petición, pero con la música. Y me dicen, escucha esto. Y me pasan la grabación de una estación de la capital de Tuxtla Gutiérrez. Y dije, este era un chico, 28 años tenía, ponía música pop, pero entre música y música, una nota informativa. Entonces yo dije, bueno, entre música y música, una queja. Y comencé a inventar mis quejas. Porque yo creo que también eso se vale a veces, o de eso nos valemos los locutores a veces. Y dije, bueno, en tal calle no hay luz y así, y no es posible, imagínese, las señoras, y empieza uno a hablar, ¿no? Y de repente llegó otro, es que también de este lado. Dije, bueno, por ahí vamos. Entonces sí, pero sí es muy interesante y a mí me ha servido mucho de tomarle esa parte de interactuar con el auditorio desde el recibimiento del WhatsApp. Me dicen algunos, no, es que yo nada más contesto, gracias, buenos días, y se acabó, ¿no? Y yo a veces, no a veces, siempre me doy a la tarea me saludan, leo, saludo igual y les digo que les voy a complacer y todo, ¿no? Y a veces me dicen, no, hay mucho calorcito, ¿qué se antoja ahorita? Y ahí nos vamos agarrando, ¿no? Entonces, hasta en programas, vamos a decir, no tan juveniles, y sí de adultos de a lo mejor de los 40 hacia adelante, le he soltado un tanto de humor y es ahí a donde yo recuerdo al maestro Salvador, cómo interactuaba él. Y es ahí donde me cayó el 20 después de tantos años, ¿por qué quería yo ser como él? Porque le digo, o sea, me decían, lejos de que dijeras que quieres ser como tu papá, quería ser como él, ¿no? Y bueno, pero sí, me ha servido, por eso y a veces digo, los hilos negros no existen, los hilos negros no existen. Y a veces dicen también, es que hay copias, sí, se vale copiar, lo bueno siempre se copia, claro, pero hay que ponerlo en estilo. Claro. Y sí, es difícil. Es difícil. Ya que usted mencionó el WhatsApp, también ha habido como esa relación con las nuevas redes sociales, ¿no? Que pues no nos podemos desvincular totalmente, ¿no? ¿Cómo la radio, cómo Mágica FM se ha vinculado con WhatsApp, con Facebook? ¿Cómo se ha apropiado, digamos, de esas redes? WhatsApp, WhatsApp 100%. La hemos utilizado el 100%, tanto que a través de WhatsApp nos envían audios para saludar, para alguna queja, algún saludo, alguna petición musical, o a veces nos dicen, ya está, a veces hasta los audios nos los envían, ya es tarde y Calimán, o sea, ya se pasaron de tiempo y ya es tarde y Calimán. Entonces, cosas como eso y uno lo utiliza el WhatsApp y se da cuenta la gente que esa es la herramienta con la que nosotros podemos estar participando. Y yo, como les digo, yo nada más soy el conducto de las peticiones de ustedes, de su ánimo, de su inquietud. Entonces, sí hemos sabido utilizar el WhatsApp. En Facebook lo hemos utilizado, nos frenó Facebook cuando Facebook ya comienza a detectar música con derechos, ya bloquea, ¿no? Y anteriormente nos permitía, podíamos transmitir hasta media hora, una hora, y no había ningún problema, nos salía alguna advertencia y ahí cortábamos. Y comenzamos a hacerle que metíamos a veces en algunos programas covers. Y habían covers interesantes que decíamos, bueno, esto sí queda, ¿no? Pero era muy escogido a la música que uno pensaba, no era tanto a lo que el auditorio quería. Porque eso es lo que yo he dicho, nosotros como locutores no vamos a programar lo que uno quiere, sino que hay que programar lo que el auditorio quiere escuchar. Y también hay que, dentro de las redes sociales, echamos mano del YouTube, del Spotify, aparte de tener nuestras carpetas con música ya descargadas por otras plataformas. ¿Por qué? Porque no podíamos ser la estación como en mucho tiempo fueron. No tengo la canción hoy, pero te la paso mañana. Ahora ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en un celular tienen infinidad de plataformas para escuchar la música. Hasta sus playlists se pueden hacer. Entonces, yo decía, bueno, Facebook ya no podemos atacar eso.
Entonces, los programas con contenido sí. Las noticias, los deportes, lo de salud, los jurídicos, y como el que tienen Patito, Radio Tomate, y eso, estos sí los llevamos a Facebook. ¿Nos ha faltado? Sí, porque tenemos que incursionar tal vez al Instagram, a lo mejor un poco al TikTok, y sí, ahí sí reconozco, no me he dado a la tarea de ver cómo trabajan, qué tanto podemos aprovecharle como radio. Y bueno, ya para ir aterrizando, son 17 horas, ¿verdad? De 17. programación continua que empieza a las... Empezamos 10 minutos antes de las 6 de la mañana con una cortinilla y 6 en punto ya arranca el primer programa. Y que está usted ahí, ¿verdad? Con Ahí música es. ranchera, si no me Sí, equivoco. lo que es lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la mañana, música en marimba. Martes, jueves y sábado, ranchera. El sábado ya le ponemos una variante de banda y norteña y balada grupera. ¿Sí? Y luego se viene con programas bien interesantes, como por ejemplo el de Denuncia Pública, que tiene Carlitos Herrera, usted y Jimena González. Realmente es una, como usted bien ya lo describió, una barra programática muy diversa, ¿no? Tenemos Herbolaria también, ¿no? Sí. Esto de la salud animal, ¿no? Bueno, información, música ochentera, ¿no? Sí, también, sí. periodismo con el maestro Víctor. En fin, yo creo que es bastante diversa. Díganos, por favor, cuál es cómo tenemos que sintonizarlo. En Facebook, cómo lo encontramos. Las redes sociales que tenga, por favor. Claro, el número de WhatsApp también, por favor. En la frecuencia, en San Cristóbal de las Casas, 98.7. Radio por internet tenemos la liga www.magicafm.com.mx y en dos aplicaciones, Lixti Radio y Oí Radio. Ahí nos encuentran como Mágica 98.7. Ahí es donde estamos. Ahora en Facebook tenemos dos páginas. Y alguien me decía, ¿y por qué dos? Es que en alguna ocasión, precisamente por el abuso de la música sin permiso, Facebook nos bloqueó. Entonces tuve que hacer una segunda, ¿no? Pero tenemos la principal, por decir, que es Mágica SCLC. Esa es la cuenta, que esa cuenta tiene su página, Mágica 98.7, y tiene su grupo. Tiene su grupo. En ese grupo podemos encontrar desde ventas, noticias y todo lo que sea relacionado, a lo mejor también hasta invitaciones a eventos musicales, culturales. Tenemos también dentro de la misma cuenta la página de suspenso, terror y misterios de la humanidad, porque teníamos un programa y ahí lo creamos. Y tenemos la de 98.7 Mágica Deportes, que es ahí donde pasamos la transmisión de deportes del programa de Víctor Reyes. Y aparte está la segunda cuenta, que es Mágica Sánchez. Mágica Sánchez. Ajá. ¿Y su número de WhatsApp? El número de WhatsApp es el 967-134-9167. Perfectísimo. ¿Algo más que quiera agregar, Juanito? Bueno, pues que agradecer a la gente que todavía le gusta escuchar radio. San Cristóbal todavía somos de radio. Tenemos que aprovechar esa parte, porque hay gente que nos dice, es que nos gusta imaginar la forma como lo están diciendo, lo que están diciendo, y hasta cuando están con la seriedad o con mucha alegría, imaginarnos cómo son. Entonces, invito a que se queden con 98.7. Hay muchas estaciones de radio, todas respetadas dentro de su barra programática, y pues sugerencias o algunas cosas que no gusten de la estación, igual estamos abiertos a escuchar. Eso sí, también tenemos esa apertura. No nos cerramos o nos molestamos o nos enojamos. Estamos abiertos. Y lo que queremos hacer es eso, una radio diversa. Por lo mismo, como digo, vivimos en una ciudad que es multicultural. Entonces debemos de tener
de todas las ideas, todos los pensamientos. ¿Qué nos falta? Nos falta, pero el camino ya lo encontramos. Así es. Muchísimas gracias, Juan de Dios Zapata, por este espacio para Mirada al Sur, y realmente yo admiro muchísimo el trabajo que usted y todo su equipo hace, y les invito a quienes nos están escuchando y viendo a que se den la oportunidad, si no lo han hecho, de escuchar Mágica FM 98.7. Valeria, gracias. muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos pendientes. Muy amable, muchísimas gracias.